El sol de agosto caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de Santa Fe, cuando Allán pisó por primera vez el pavimento ardiente de la civilización blanca. Sus mocasines de cuero gastado, curtidos por generaciones de artesanos apaches, apenas protegían sus pies de las piedras que mordían como serpientes bajo el calor implacable. La camisa de algodón descolorido que vestía había conocido muchas lunas y muchas tormentas, pero conservaba la dignidad silenciosa de quien la portaba con orgullo ancestral. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Las miradas de los transeúntes se clavaban en él como flechas envenenadas. Las señoras de sociedad, envueltas en sedas que susurraban secretos de París, apartaban sus faldas con ademanes teatrales, como si el roce pudiera manchar la pureza de sus telas importadas. Los caballeros de levita negra y bastón de marfil fruncían el ceño tras sus bigotes encerados, mientras sus esposas abanicaban el aire con gestos nerviosos, como espantando moscas invisibles. Allán caminaba con la serenidad del águila que surca los cielos sin prisa, ajena a las tormentas que rugen bajo sus alas. Su rostro, tallado en bronce por el viento del desierto, permanecía impasible ante el desprecio que lo rodeaba como una nube venenosa. En sus ojos oscuros, profundos como pozos sagrados, ardía una determinación que ninguno de aquellos hombres y mujeres de ciudad podría comprender. Había venido buscando medicina para su hermana, cuya vida se desvanecía como humo en las montañas lejanas. Los comerciantes cerraban las puertas de sus establecimientos a su paso, como si su sola presencia pudiera ahuyentar a la clientela respetable. Los niños se escondían tras las faldas de sus madres, señalándolo con deditos que temblaban entre la curiosidad y el miedo aprendido. El murmullo de los comentarios lo seguía como una sombra malévola. ¿Qué hace este salvaje en nuestro pueblo? Deberían prohibirles la entrada. Seguramente viene a robar. Pero Allán continuaba su camino hacia la farmacia del señor Mendoza, llevando en el pecho el amuleto de turquesa que su madre le había dado antes de partir hacia el mundo de los espíritus. Sus pasos resonaban sobre las piedras con el ritmo de un corazón que conoce la justicia de su causa, mientras el viento del desierto le susurraba al oído las canciones ancestrales de su pueblo. En sus manos curtidas llevaba las monedas de plata que había ganado cazando para los comerciantes de pieles, dinero honesto, ganado con sudor y paciencia, aunque nadie se molestaría en preguntarle de dónde venía su riqueza. La tarde caía como un manto dorado sobre Santa Fe, tiñendo de oro viejo las paredes de adobe y arrancando destellos cobrizos a los tejados de tejas rojas. En algún lugar, más allá de las montañas que se alzaban como centinelas silenciosos, su hermana Aillana tosía sangre mientras esperaba la medicina que él traería, o moriría en el intento. La farmacia de don Rodrigo Mendoza se alzaba en la esquina más próspera de la Plaza Mayor, sus escaparates relucientes reflejando la opulencia de un hombre que había hecho fortuna vendiendo esperanzas embotelladas. Las campanillas de bronce tintinearon con una música cristalina cuando Allán empujó la puerta de madera tallada, pero el sonido se desvaneció en el silencio helado que siguió a su entrada. Don Rodrigo alzó la vista desde el mostrador de caoba barnizada, sus ojos grises estrechándose como los de un halcón que divisa una presa. Era un hombre corpulento, de bigotes canosos y chaleco de seda que proclamaba su prosperidad a los cuatro vientos. A su lado, Sebastián Mendoza, su hijo primogénito, dejó escapar una risita despectiva que sonó como cristales quebrados sobre mármol. «¿Qué quiere este indio aquí?», murmuró Sebastián, ajustándose los gemelos dorados de su camisa. Era un joven de 28 años que había heredado junto con la fortuna paterna el desprecio hacia todo lo que no brillara como sus botines de charol. Sus manos,
suaves como las de una dama, nunca habían conocido el trabajo honesto. Ayán se acercó al mostrador con pasos medidos, sacando de su bolsa de cuero un papel arrugado donde el médico de la reserva había escrito el nombre de la medicina que podría salvar a su hermana. Sus dedos, curtidos por el sol y marcados por las cicatrices del trabajo duro, temblaron ligeramente al extender el papel hacia don Rodrigo. «Necesito esta medicina», dijo en un español cuidadoso, cada palabra pesada como piedra preciosa. «Es para mi hermana, está muy enferma». La risa de Sebastián estalló como un látigo sobre el silencio de la farmacia. «Escúchalo, padre. Cree que puede entrar aquí como si fuera un cliente respetable». Se dirigió hacia los otros parroquianos que habían entrado tras Ayán, 2 señoras de la alta sociedad y un comerciante de ganado. «Miren esto, un apache pidiendo medicina como si fuera gente decente». Don Rodrigo tomó el papel con 2 dedos como si fuera un trapo sucio y lo examinó por encima de sus anteojos de montura dorada. «Esta medicina es muy cara, indio. Cuesta más de lo que tu tribu entera podría pagar». Su voz destilaba desprecio como miel amarga. «Además, ¿quién me dice que no la usarán para envenenar a la gente decente?» Las señoras soltaron exclamaciones ahogadas, abanicándose con mayor vigor mientras cuchicheaban entre ellas como gallinas alborotadas. El comerciante de ganado se irguió, llevando la mano al colt que descansaba en su cinturón, como si Ayán fuera a atacar en cualquier momento. «Tengo dinero», replicó Ayán con voz serena, sacando de su bolsa las monedas de plata que brillaron bajo la luz de la lámpara de aceite. «Dinero honesto». Sebastián se acercó, sus zapatos resonando sobre el suelo de tablones encerados. «¿Honesto?» Un apache hablando de honestidad. Su risa se volvió más cruel, más cortante. «¿Lo robaste de alguna diligencia o lo sacaste del cuerpo de algún viajero muerto?» El silencio se espesó como melaza mientras todos los presentes esperaban la reacción del joven apache. Pero Ayán permaneció inmóvil como una montaña, sus ojos fijos en don Rodrigo, su dignidad intacta a pesar del veneno que lo rodeaba. En su pecho, el amuleto de turquesa parecía latir como un segundo corazón, recordándole las palabras de su padre. «La verdadera fuerza, hijo mío, no está en la venganza, sino en saber cuándo no tomarla». En las tierras sagradas que se extendían más allá de las montañas de sangre de Cristo, donde el viento cantaba las historias ancestrales entre los pinos centenarios, Nashoba contemplaba las estrellas desde la cima del Cerro del Águila Blanca. El gran jefe de los apaches mezcaleros era un hombre que había visto pasar 62 inviernos, cada uno grabando líneas de sabiduría en su rostro curtido como cuero antiguo. Sus cabellos plateados, trenzados con plumas de águila real y cuentas de turquesa sagrada, brillaban bajo la luz de la luna llena. El manto de piel de bisonte que cubría sus hombros había pertenecido a su padre y al padre de su padre, y guardaba en sus fibras la memoria de generaciones que habían defendido estas tierras con sangre y honor. «Hijo de mi corazón», murmuró al viento nocturno, sabiendo que sus palabras viajarían por senderos invisibles hasta llegar a oídos de Ayán. «El camino que has elegido es más peligroso que enfrentar a 100 guerreros enemigos. En el mundo de los hombres blancos, las heridas del alma duelen más que las del cuerpo». A sus pies se extendía la reserva como un mar de sombras plateadas, donde las hogueras de su pueblo parpadeaban como estrellas caídas. Cada luz representaba una familia, una historia, un sueño que dependía de las decisiones que él tomaría en los días venideros. El peso del liderazgo se asentaba sobre sus hombros como una montaña invisible, pero era un peso que había aprendido a llevar con honor. Nashoba conocía cada piedra, cada árbol, cada sendero de su territorio ancestral.
Había nacido en estas montañas cuando los búfalos aún corrían libres por las praderas y los ríos corrían limpios, sin la contaminación del progreso blanco. Había visto llegar a los primeros colonos, había firmado tratados que fueron rotos como promesas de borracho, había enterrado a guerreros que murieron defendiendo lo que era suyo por derecho divino. La decisión de enviar a su hijo primogénito al mundo de los blancos había sido la más difícil de su vida. Ayan había partido 3 lunas atrás, no como un guerrero en busca de gloria, sino como un emisario secreto cuya misión podría determinar el futuro de su pueblo. Los soldados del fuerte Marcí hablaban de reubicar a los apaches más al sur, hacia tierras áridas donde ni los cactus crecían con fuerza. El teniente Morrison, ambicioso como una serpiente de cascabel, susurraba al oído de los políticos de Washington historias de riquezas minerales escondidas en las montañas apaches. «Si conocemos a nuestros enemigos desde adentro», había dicho Nashoba a su consejo de ancianos, «podremos derrotarlos sin derramar sangre. Pero para ello necesitamos ojos y oídos en su mundo». Ayan había aceptado la misión sin vacilar, despojándose de sus vestimentas ceremoniales, de sus armas sagradas, de todo lo que pudiera delatarlo como el hijo del gran jefe. Había caminado hacia Santa Fe, vestido como el más humilde de los cazadores, llevando solo las monedas que había ganado honestamente y la determinación férrea de cumplir con su deber. El viento trajo hasta Nashoba el aroma del cedro sagrado que ardía en las ceremonias nocturnas, mezclado con el perfume silvestre de las flores que crecían en las grietas de las rocas. Sus antepasados le hablaban desde el mundo de los espíritus, recordándole que el honor de un pueblo no se mide por su riqueza material, sino por la dignidad con que enfrenta la adversidad. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada, brillando como una perla bajo la luz estelar. Su hijo estaba solo en territorio enemigo, soportando humillaciones que ningún guerrero apache debería tolerar, cumpliendo una misión que podría costarle la vida. Pero Nashoba sabía que Ayan era fuerte, que llevaba en las venas la sangre de generaciones de jefes valientes, que su espíritu había sido templado en el fuego sagrado de las tradiciones ancestrales. El río Tesuque murmuraba secretos antiguos entre las piedras pulidas por siglos de corriente, cuando Isabela Mendoza llegó a su orilla favorita, huyendo del sofocante ambiente de la casa paterna. La joven de 18 años caminaba con pasos ligeros sobre la hierba húmeda, su vestido de muselina blanca flotando como una nube alrededor de sus tobillos desnudos. Isabela había heredado de su madre una belleza que trascendía las modas de la época. Cabellos castaños que capturaban reflejos dorados bajo el sol, ojos del color de la miel silvestre y una piel que conservaba un tono dorado que hablaba de sangre mestiza. Era una herencia que su padre prefería olvidar, pero que ella llevaba con orgullo secreto en lo más profundo de su corazón. Se había escapado de la casa después de presenciar la humillación que su hermano y su padre habían infligido al joven apache en la farmacia. Sus palabras crueles aún resonaban en sus oídos como campanas destempladas, llenándola de una vergüenza que le quemaba las mejillas como fuego. Durante toda la escena había permanecido oculta tras la cortina de terciopelo del balcón interior, testigo silencioso de una crueldad que la había llenado de náuseas. «¿Cómo pueden ser tan ciegos?», susurró al agua que corría, como si el río pudiera llevarse sus palabras hasta los oídos de alguien que comprendiera su angustia. En los ojos del joven apache había visto algo que los demás se negaban a reconocer. Una nobleza que brillaba como oro puro bajo la humildad de su atuendo, una dignidad que ni 1000 humillaciones podrían quebrar. Isabela se quitó los botines de cabritilla y sumergió los pies en el agua fresca,
cerrando los ojos mientras recordaba las pocas historias que su madre había alcanzado a contarle antes de morir. María Luz había sido hija de un jefe apache menor y una mujer española, criada entre dos mundos que nunca terminaron de aceptarla completamente. Su matrimonio con don Rodrigo había sido arreglado por conveniencia política, pero ella había logrado plantar semillas de compasión en el corazón de su hija antes de que la enfermedad se la llevara. «Los hombres son como los ríos, hijita», le había dicho María Luz en su lecho de muerte. «Algunos corren turbulentos por la superficie, pero en el fondo son puros. Otros parecen tranquilos, pero guardan corrientes peligrosas. Aprende a ver más allá de lo que tus ojos te muestren». Un ruido de pasos sobre las piedras la sacó de sus recuerdos. Al alzar la vista, vio acercarse al mismo joven apache que había sido humillado en la farmacia. Aiyán caminaba con la cabeza gacha, los hombros tensos por una carga invisible, pero cuando levantó los ojos y la vio, se detuvo como si hubiera encontrado un oasis en el desierto. «Perdón, señorita», dijo en español cuidadoso dando un paso atrás. «No sabía que alguien estaba aquí. Me iré». «No». Isabela se puso en pie de un salto, el agua goteando de sus pies desnudos. «Por favor, no se vaya. Yo estaba en la farmacia cuando...» Se interrumpió, las palabras atorándose en su garganta como piedrecillas. Aiyán la estudió con ojos que habían aprendido a desconfiar, pero en el rostro de la joven no encontró burla ni desprecio, sino algo que no había visto en ningún rostro blanco desde su llegada a Santa Fe: compasión genuina. «Usted es la hija de don Rodrigo», dijo, no como pregunta, sino como afirmación teñida de tristeza. «Sí, y me avergüenza serlo después de lo que hicieron hoy». Las palabras brotaron de Isabela como agua de manantial, cargadas de una emoción que la sorprendió por su intensidad. «Lo que dijeron, lo que hicieron, no estuvo bien. Usted vino a buscar medicina para alguien enfermo y ellos...» Se calló, mordiéndose el labio inferior. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible, mientras el río cantaba su canción eterna y las libélulas danzaban sobre la superficie del agua. Aiyán se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «¿Por qué le importa?», preguntó finalmente, su voz áspera por la emoción contenida. «Soy solo un apache para ustedes, un salvaje». Isabela sintió que algo se rompía dentro de su pecho, como si una presa hubiera cedido bajo la presión de años de silencio. «Porque mi madre me enseñó que la dignidad no se mide por el color de la piel ni por la riqueza de los vestidos. Y porque en sus ojos vi algo que no he visto en los de los hombres de mi propio pueblo: verdadera nobleza». La misión abandonada de San Miguel se alzaba como un fantasma de piedra en las afueras de Santa Fe, sus muros de adobe desmoronándose lentamente bajo el peso de décadas de abandono. Los murciélagos habían hecho sus nidos en el campanario sin campana, y las hierbas salvajes crecían entre las losas agrietadas del suelo que una vez fuera sagrado. Era allí donde Isabela y Aiyán habían comenzado a encontrarse en secreto, dos almas solitarias que habían descubierto en su mutua compañía un refugio contra la hostilidad del mundo exterior. Habían pasado 3 semanas desde su primer encuentro junto al río, 3 semanas durante las cuales Isabela había mentido a su familia sobre sus paseos vespertinos, inventando visitas a amigas enfermas y obras de caridad que justificaran sus ausencias. Cada mentira le pesaba como una piedra en el pecho, pero la perspectiva de no volver a ver a Aiyán le resultaba insoportable. El joven apache llegaba siempre antes que ella, esperándola sentado sobre una piedra que había sido parte del altar mayor. Había conseguido trabajo cargando sacos en el almacén de granos, labor que sus músculos duros como raíces de mezquite realizaban sin esfuerzo aparente. Con las monedas que ganaba compraba pequeños obsequios para Isabela:
Flores silvestres, recogidas en las montañas, piedrecitas de formas curiosas, pulidas por el viento, plumas de colores que encontraba en sus caminatas solitarias. «Mi hermana Aiyana hubiera sido como usted», le dijo una tarde, mientras ella trenzaba margaritas amarillas en una corona. Tenía su misma bondad, su misma manera de ver lo bueno donde otros solo ven lo malo. Isabela alzó la vista de su trabajo, notando la tristeza que empañaba los ojos oscuros de su amigo. ¿Tenía? ¿Qué le pasó? Ayán guardó silencio largo rato, sus manos jugando nerviosamente con una ramita seca. Cuando finalmente habló, su voz sonó como viento que sopla entre tumbas. Murió la semana pasada. La medicina que vine a buscar llegó demasiado tarde. Para cuando regresé a la reserva, ya había partido hacia el mundo de los espíritus. La corona de margaritas se deslizó de los dedos entumecidos de Isabela, esparciéndose sobre el suelo de piedra como lágrimas doradas. Dios mío, Ayán, lo siento tanto. Si yo hubiera sabido, si hubiera podido hacer algo, usted no tiene culpa. Ayán se acercó tomando las manos temblorosas de Isabela entre las suyas, curtidas pero sorprendentemente suaves. La culpa es de quienes anteponen su odio a la compasión, de quienes prefieren ver morir a un inocente antes que ayudar a quien consideran inferior. Mientras tanto, en el despacho de la comandancia del Fuerte Marcy, el teniente James Morrison extendía mapas sobre su escritorio de nogal barnizado, sus dedos trazando líneas rojas que delineaban los territorios que planeaba arrebatar a los apaches. Era un hombre de 35 años, delgado como un galgo, pero con la astucia de un zorro, que había llegado a Nuevo México con ambiciones que trascendían su rango militar. «Los yacimientos de plata están aquí», explicó a don Rodrigo Mendoza, señalando una zona marcada en el mapa con tinta roja, justo en el corazón de la reserva Apache. Mis geólogos estiman que podríamos extraer suficiente mineral para hacer ricos a todos los involucrados en la operación. Don Rodrigo estudió el mapa con ojos brillantes de codicia, sus dedos gordezuelos tamborileando sobre la madera pulida. «¿Y qué hay de los indios? No van a entregar sus tierras por las buenas». Morrison sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises como el acero. «Ahí es donde entran ustedes, los comerciantes respetables de la ciudad. Necesito que convenzan a la gente de que los apaches son una amenaza constante, que es imposible tener paz mientras permanezcan tan cerca de la civilización. Una vez que la opinión pública esté de nuestro lado, Washington no tendrá más remedio que autorizar su reubicación. Y si se resisten, entonces tendremos que usar métodos más persuasivos». Morrison enrolló los mapas con movimientos precisos, militares. Un incidente bien orquestado, algunas bajas entre los colonos, y tendremos toda la justificación que necesitamos para actuar con mano dura. Don Rodrigo asintió lentamente, ya calculando mentalmente las ganancias que le reportaría su participación en el plan. Su farmacia, estratégicamente ubicada, se convertiría en punto de suministro para los mineros que llegarían una vez que las tierras apaches fueran liberadas. Los medicamentos, las herramientas, los víveres, todo pasaría por sus manos, dejándole un porcentaje que lo convertiría en el hombre más rico de Santa Fe. «Cuenta conmigo, teniente», dijo, estrechando la mano de Morrison con un apretón que selló su pacto diabólico. «Haré que mi hijo Sebastián corra la voz entre los jóvenes del pueblo. Una vez que prendan las primeras chispas del miedo, el incendio se extenderá solo». Ninguno de los dos hombres notó la sombra que se movía tras la ventana entreabierta del despacho, donde Ayán había estado escuchando cada palabra de su conversación. El joven apache se alejó en silencio, su corazón galopando como caballo desbocado mientras procesaba la magnitud de la traición que acababa de descubrir. El dolor se abatió sobre Ayán
como una tormenta de granizo sobre campo de maíz tierno cuando recibió la noticia de la muerte de su hermana. Había llegado a la reserva al amanecer del 5.º día, después de conseguir por fin la medicina en una farmacia de Albuquerque, donde un farmacéutico alemán había aceptado venderle el medicamento sin humillaciones ni preguntas impertinentes. Ayanna yacía sobre su lecho de pieles de venado, su rostro sereno como el de una niña que duerme, pero sus labios azulados y la frialdad marmórea de su piel contaban una historia que ninguna medicina podría cambiar ya. A su lado, su madre Paloma Blanca lloraba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, como cuentas de cristal sobre cuero curtido. «Se fue ayer al atardecer», susurró la anciana con voz quebrada. «Preguntó por ti hasta el final. Mi hermano vendrá con la medicina», decía. «Él no me abandonará. Murió esperándote, hijo de mi corazón». Nashoba se acercó a su hijo primogénito, posando una mano pesada como montaña sobre su hombro tenso. El gran jefe había llorado ya sus lágrimas en la soledad de la noche, pero ahora debía ser fuerte por su pueblo, por su familia, por el hijo que regresaba convertido en hombre por el peso del dolor. «La muerte es parte del círculo sagrado», dijo con voz ronca. «Ayanna ha ido a reunirse con los ancestros. Su espíritu correrá libre por las praderas eternas, sin enfermedad, sin dolor, sin las cadenas que atan a los vivos». Pero Ayanna no encontraba consuelo en las palabras de sabiduría ancestral. Su corazón se había endurecido como el hierro al fuego, templándose en la fragua del dolor hasta convertirse en una espada de venganza. Los rostros de don Rodrigo y Sebastián Mendoza aparecían en su mente como blancos perfectos para su ira, sus risas crueles resonando como ecos malditos que pedían sangre a gritos. «Murió por culpa de ellos», murmuró entre dientes, sus puños cerrándose hasta que los nudillos se pusieron blancos como huesos descarnados. «Si me hubieran vendido la medicina cuando la pedí por primera vez, ella estaría viva. Su muerte está en sus manos». Nashoba estudió a su hijo con ojos que habían visto demasiadas guerras, demasiada muerte, demasiado dolor como para dejarse engañar por las promesas fáciles de la venganza. «La venganza es miel que se vuelve veneno en la boca, hijo mío. Si matas por odio, el odio te matará a ti también». «Entonces que así sea». Ayanna se incorporó, sus ojos brillando como brasas en la penumbra de la tienda. «Prefiero morir vengando a mi hermana que vivir sabiendo que sus asesinos duermen tranquilos». Las palabras cayeron entre padre e hijo como una espada, creando una grieta que ninguno sabía cómo reparar. Nashoba había criado a Ayanna en las tradiciones de sabiduría y compasión que distinguían a los grandes jefes apaches, pero el dolor tenía poder para torcer hasta el metal más noble, convirtiéndolo en arma contra todo lo que antes protegía. Esa noche, mientras el pueblo lloraba a Ayanna con cantos que se alzaban hacia las estrellas como humo sagrado, Ayanna tomó una decisión que cambiaría el curso de su destino. No regresaría a Santa Fe como el humilde cazador en busca de trabajo. Volvería como el hijo del gran jefe Nashoba, con toda la fuerza y el poder que ese nombre llevaba consigo. Se dirigió hacia la cueva sagrada donde guardaban las reliquias ceremoniales de su familia, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra pintadas con símbolos ancestrales. Allí estaban las vestimentas que correspondían a su rango, el chaleco de cuero adornado con cuentas de turquesa y conchas marinas, los leggings bordados con diseños que contaban la historia de su linaje, el tocado de plumas de águila que solo podían portar los hijos de jefe. Pero cuando sus dedos tocaron las pieles sagradas, la imagen de Isabela apareció en su mente como un rayo de luz en la tormenta de su ira. Su rostro compasivo, sus ojos llenos de lágrimas cuando él le había contado de la muerte de su hermana, sus manos suaves consolándolo cuando el dolor amenazaba con ahogarlo.
¿Qué sería de ella si él regresaba convertido en instrumento de venganza? ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que había manchado sus manos con sangre? El conflicto desgarraba su alma como lobos peleando por la misma presa. El deber hacia su hermana muerta le gritaba venganza, pero su corazón le susurraba que había encontrado algo más valioso que la satisfacción del odio. Había encontrado el amor, frágil como flor del desierto, pero hermoso como el amanecer sobre las montañas sagradas. Isabela presintió que algo terrible había ocurrido en el momento mismo en que Aillán no apareció en la misión abandonada a la hora acostumbrada. El sol se había puesto ya detrás de las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y oro, y las sombras se alargaban como dedos espectrales entre las ruinas de piedra, pero él no llegaba. Se había sentado sobre la piedra del altar a esperar, tejiendo nerviosamente las flores que había recogido para él, claveles rojos que había cortado del jardín secreto de su madre, azucenas blancas que crecían junto al pozo y ramitas de romero que perfumaban el aire con su aroma medicinal. Cada minuto que pasaba añadía peso a la piedra de angustia que crecía en su pecho. Cuando finalmente lo vio llegar, supo de inmediato que el joven que se acercaba ya no era el mismo que había conocido junto al río. Aillán caminaba con pasos pesados como los de quien carga con montañas invisibles. Su rostro había perdido la serenidad que la había cautivado desde el primer encuentro, y en sus ojos ardía un fuego que la llenó de temor. Aillán susurró su nombre como una oración, poniéndose en pie de un salto. ¿Qué ha pasado? Te veías tan extraño, tan... Ha muerto. Las palabras salieron de sus labios como piedras arrojadas al abismo. Mi hermana ha muerto. Llegué tarde. La medicina que conseguí llegó demasiado tarde. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor como edificio en terremoto. Sin pensarlo, corrió hacia él y lo envolvió en sus brazos, sintiendo cómo su cuerpo temblaba como hoja al viento. Oh, Aillán, lo siento tanto, tanto. Murió por culpa de su familia, continuó él, su voz convirtiéndose en gruñido animal. Si su padre me hubiera vendido la medicina cuando se la pedí, ella estaría viva. Si su hermano no hubiera hecho de mi humillación un espectáculo para divertir a sus amigos, yo habría conseguido lo que necesitaba a tiempo. Las palabras cayeron entre ellos como cuchillos, abriendo heridas que Isabela no sabía cómo curar. Aillán, no puedes culpar a toda mi familia por... ¿No puedo? Se separó de ella bruscamente, sus ojos llameando con una intensidad que la aterrorizó. ¿Dónde estaba usted cuando ellos se reían de mí? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué permitió que me humillaran como a un perro callejero? Isabela retrocedió como si la hubiera abofeteado, sus ojos llenándose de lágrimas que brillaron como diamantes bajo la luz moribunda del crepúsculo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo de mi padre, de lo que haría si descubría que simpatizaba con usted. Soy una cobarde, Aillán, una cobarde que no tuvo valor para defender lo que era justo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo, mientras los murciélagos comenzaban a salir de sus refugios en las ruinas, llenando el aire nocturno con el susurro de sus alas. Aillán contempló el rostro lloroso de Isabela, y en algún lugar profundo de su corazón, la ira comenzó a ceder paso a algo más complejo, más doloroso, la comprensión de que ella también era víctima de un mundo que los enfrentaba como enemigos naturales. Mi hermana murió sola, susurró finalmente, su voz quebrada como madera seca. Murió preguntando por qué su hermano no regresaba, por qué la medicina no llegaba. Y yo no pude decirle que era porque algunos hombres valoran más su orgullo que la vida de una muchacha inocente. Isabela se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. Aillán, si pudiera traerla de vuelta, daría mi propia vida por hacerlo. Pero la muerte ya está hecha y el odio no la cambiará. Solo añadirá más dolor al que ya existe.
Sus palabras tenían el peso de la verdad ancestral, pero el corazón de Ayán aún sangraba demasiado para aceptar consuelo. ¿Qué sabe usted del dolor? ¿Qué sabe de ver morir a quien más ama por culpa de la crueldad de otros? Más de lo que imagina. Isabela alzó la barbilla con una dignidad que la hacía parecer mayor de sus 18 años. Mi madre también murió por culpa de la crueldad, solo que yo era demasiado pequeña para entender entonces lo que entiendo ahora. El viento nocturno llevaba consigo los ecos de una conversación que cambiaría para siempre el rumbo de 3 destinos. En la biblioteca privada de la mansión Mendoza, Isabela había decidido buscar entre los papeles de su padre las respuestas a preguntas que la atormentaban desde la infancia. La muerte de María Luz había sido oficialmente atribuida a una fiebre súbita, pero siempre había detalles que no encajaban en la historia oficial. Los muebles de caoba brillaban bajo la luz de las lámparas de aceite, creando sombras que parecían esconder secretos en cada rincón. Isabela había esperado hasta que toda la casa durmiera para iniciar su búsqueda, moviéndose como fantasma entre los estantes cargados de libros de contabilidad, correspondencia comercial y documentos legales que documentaban la fortuna creciente de su familia. Fue en el cajón secreto del escritorio de su padre donde encontró lo que no sabía que estaba buscando: una carpeta de cuero desgastado marcada con las iniciales ML en letras doradas casi borradas por el tiempo. Sus manos temblaron mientras desataba el cordón que la mantenía cerrada, como si presintiera que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su mundo para siempre. Los documentos que contenía contaban una historia muy diferente a la que le habían enseñado. María Luz no había muerto de fiebre, sino de una herida de bala en el pecho, recibida durante una emboscada a un grupo de mujeres apaches que transportaban provisiones médicas a su reserva. El informe médico, firmado por un doctor que había muerto años atrás, era claro y brutal en sus detalles. Pero lo que más la estremeció fue encontrar una carta en la letra familiar de su padre, dirigida al teniente Morrison de aquella época, el predecesor del actual. En ella, don Rodrigo describía con frialdad militar cómo había organizado la emboscada, convencido de que las mujeres apaches llevaban armas para un levantamiento planeado. Solo después del ataque habían descubierto que transportaban medicinas para una epidemia de viruela que estaba diezmando a los niños de la reserva. María Luz intentó proteger a las otras mujeres, escribía don Rodrigo con una caligrafía que Isabela conocía como la palma de su mano. Se interpuso entre mis hombres y las fugitivas, gritando que eran inocentes, que solo llevaban medicinas. Tuve que tomar una decisión difícil. No podía permitir que mi esposa tomara partido por los salvajes contra los intereses de la civilización. Las lágrimas de Isabela cayeron sobre el papel amarillento, borrando algunas de las palabras que describían cómo don Rodrigo había ordenado silenciar para siempre a los testigos de la masacre, incluyendo a su propia esposa. La versión oficial de una muerte por enfermedad había sido construida cuidadosamente, con testimonios comprados y documentos falsificados que protegían la reputación de un hombre que había matado por mantener su posición social. Mi querida María Luz pagó el precio de dividir su lealtad, concluía la carta, pero su sacrificio aseguró que nuestra hija Isabela creciera como una verdadera dama española, sin la influencia corrupta de la sangre salvaje que manchaba las venas de su madre. Isabela dejó caer los papeles como si estuvieran en llamas, su cuerpo temblando con una mezcla de horror, ira y comprensión que amenazaba compartirla por la mitad. Todo su mundo, toda su historia familiar, todo lo que creía saber sobre su padre y sobre sí misma, había sido construido sobre la tumba de una mujer que había muerto defendiendo la justicia. Se puso en pie con movimientos mecánicos, como sonámbula navegando por una pesadilla que no terminaba.
Sus pasos la llevaron hasta el espejo de marco dorado que colgaba sobre la chimenea, donde contempló su propio rostro con ojos que veían por primera vez, los pómulos altos, la piel dorada, los ojos del color de la miel. Todo hablaba de la herencia apache que su padre había intentado enterrar junto con la verdad. «Madre», susurró a su reflejo, «ahora entiendo por qué siempre me sentí extraña en este mundo de sedas y joyas. Ahora entiendo por qué mi corazón reconoció la nobleza en los ojos de Ayan cuando todos los demás solo veían a un salvaje». El amanecer la encontró aún de pie frente al espejo, con los documentos esparcidos a sus pies como hojas caídas de un árbol que ya no podía sostener más mentiras. En su pecho crecía una determinación férrea. Ayan tenía derecho a conocer la verdad sobre la muerte de su hermana, pero también tenía derecho a saber que no todos los blancos eran sus enemigos. Algunos, como su madre, habían dado la vida por defender la justicia. El encuentro que definiría el destino de ambos tuvo lugar 3 noches después, en el mismo lugar donde se habían conocido junto al río Tesuque. Isabela había enviado un mensaje a través de un niño apache que trabajaba en los establos, rogándole a Ayan que la encontrara allí cuando la luna estuviera en su punto más alto. Ayan llegó con el corazón dividido entre la esperanza y la desconfianza, vestido aún con las ropas humildes del cazador, pero llevando oculto bajo la camisa el cuchillo ceremonial que había pertenecido a su abuelo. No sabía qué esperar de Isabela después de su último encuentro, cuando las palabras hirientes habían brotado de su dolor como sangre de una herida abierta. La encontró sentada sobre la misma piedra donde se habían conocido, pero algo había cambiado en ella. Su postura era diferente, más erguida, como si hubiera encontrado una fuerza interior que antes no poseía. Su vestido de algodón azul había sido reemplazado por uno más sencillo, de tela burda que hablaba de una deliberada renuncia a los lujos de su posición. «Ayan», dijo cuando lo vio acercarse, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus mejillas. «Tengo algo que contarte, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre mí, sobre mi familia, sobre la muerte de tu hermana». Se sentó a su lado en silencio, estudiando su rostro a la luz plateada de la luna. «¿De qué hablas, Isabela?». Ella respiró profundamente como quien se prepara para saltar al vacío. «Mi madre no murió de enfermedad, como me habían dicho toda mi vida. Murió asesinada por mi padre por defender a un grupo de mujeres apaches que llevaban medicinas a su reserva durante una epidemia». Las palabras cayeron entre ellos como meteoros, incendiando el aire nocturno con su carga de verdad terrible. Ayan se puso en pie de un salto, su mano buscando instintivamente el mango del cuchillo oculto. «¿Qué estás diciendo?». Su voz sonó como trueno lejano, preñada de tormenta. Isabela le contó todo: los documentos encontrados, la carta de su padre, la emboscada que había costado la vida a María Luz y a las mujeres que intentaba proteger. Cada palabra salía de sus labios como una confesión arrancada por tortura, pero sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía ofrecerle. «Tu hermana murió por la misma crueldad que mató a mi madre», concluyó con voz quebrada. «Ambas fueron víctimas de hombres que anteponen su odio a la compasión, su miedo a la justicia». Ayan permaneció inmóvil durante largos minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su mente se debatía entre la ira renovada hacia don Rodrigo y una comprensión nueva de la mujer que tenía delante. Isabela no era solo la hija de su enemigo, sino también la hija de una mártir apache, una mujer que había muerto defendiendo a su pueblo. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó finalmente, su voz ronca por la emoción. «¿Por qué arriesgas todo por contarme la verdad?». Isabela se acercó lentamente, extendiendo sus manos para tomarlas de él. «Porque te amo, Ayan,
Y porque el amor sin verdad no es amor verdadero, sino una mentira hermosa que se desmorona con el tiempo. Las palabras flotaron entre ellos como bendición y maldición a la vez. Ayaan sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, como si una presa de hielo se rompiera bajo el calor de la primavera. La ira que había cargado como armadura durante días comenzó a disolverse, reemplazada por una emoción más compleja y poderosa. «Yo también te amo», susurró, y las palabras salieron de su garganta como si hubieran estado esperando toda una vida para ser pronunciadas. «Pero nuestro amor está maldito desde el principio. Somos enemigos por nacimiento, separados por un abismo que ni la muerte puede cerrar. Mi madre era apache». Isabela alzó su barbilla con orgullo desafiante. «Su sangre corre por mis venas tanto como la española. Si hay un abismo entre nosotros, no es de sangre, sino de las mentiras que otros construyeron para mantenernos separados». Ayaan la estudió a la luz de la luna, viendo por primera vez los rasgos que delataban su herencia mestiza: los pómulos altos, la piel dorada, la fuerza silenciosa que irradiaba como calor de hoguera. «Eres más valiente que muchos guerreros que he conocido», dijo finalmente. «Más valiente que yo, que vine aquí cargando mi dolor como un arma. Entonces deja que ese dolor se convierta en algo más». Isabela tomó su rostro entre sus manos. «Deja que se convierta en fuerza para construir algo mejor que la venganza». Cuando sus labios se encontraron bajo la luz de las estrellas, fue como si dos mundos enemigos firmaran por fin la paz. Su beso supo a lágrimas y esperanza, a dolor que se transformaba en promesa, a amor que desafiaba todas las leyes humanas y divinas. Sebastián Mendoza había estado bebiendo whisky desde el mediodía, pero no era el alcohol lo que encendía sus mejillas y hacía temblar sus manos mientras espiaba desde la ventana de su habitación. Sus ojos, inyectados de sangre por el licor y la ira, habían seguido los movimientos nocturnos de su hermana durante las últimas semanas, hasta descubrir la verdad que lo llenaba de una furia asesina. «La muy zorra», murmuró entre dientes, aferrando el cortinaje de terciopelo hasta que sus nudillos se pusieron blancos como huesos. «Se está revolcando con ese maldito indio como una perra en celo». Los celos que lo consumían no tenían que ver solo con el honor familiar, aunque esa era la excusa que se daba a sí mismo. Sebastián había estado enamorado en secreto de su hermana desde la adolescencia, un amor enfermizo y posesivo que había mantenido oculto tras la fachada del hermano protector. Verla en brazos de otro hombre, y peor aún, en brazos de un apache, despertaba en él una sed de venganza que ninguna cantidad de alcohol podía calmar. Se apartó de la ventana con movimientos bruscos, tropezando con los muebles en su prisa por llegar al escritorio donde guardaba el revólver de su padre. Sus planes se cristalizaron con la claridad letal del odio puro. Mataría al apache y después inventaría una historia heroica sobre cómo había defendido el honor de su hermana de un salvaje violador. Pero cuando abrió el cajón del escritorio, encontró algo que cambió el rumbo de sus intenciones: los documentos que Isabela había dejado esparcidos después de su descubrimiento nocturno. La carta de don Rodrigo confesando el asesinato de María Luz brillaba como oro bajo la luz de la lámpara, ofreciéndole un arma mucho más poderosa que cualquier bala. Mejor aún, una sonrisa cruel se dibujó en sus labios mientras leía los detalles de la emboscada. «No necesito ensuciarme las manos con sangre de indio. Con esto puedo destruirlos a ambos de una vez». A la mañana siguiente, Sebastián se dirigió hacia la plaza principal con los documentos ocultos en el bolsillo interior de su chaqueta de paño inglés. Su primer destino fue la barbería de don Fernando López, centro neurálgico de todos los chismes y rumores que circulaban por Santa Fe. El anciano barbero, con su bigote blanco y sus ojos curiosos como los de un hurón, era el hombre perfecto para sembrar las semillas de escándalo que Sebastián necesitaba plantar.
Don Fernando, saludó con falsa cordialidad, instalándose en la silla de cuero gastado. Tengo algo que va a interesarle mucho. Mientras las tijeras cortaban su cabello castaño, Sebastián comenzó a tejer su red de mentiras con hilos de verdad. Contó cómo había descubierto que el joven apache que trabajaba en el almacén de granos no era otro que Ayán, hijo del mismísimo gran jefe Nashoba. Describió con detalles inventados cómo había visto a su hermana encontrarse secretamente con él en lugares apartados, insinuando una relación que ponía en peligro la seguridad de toda la ciudad. «¡Dios santo!», exclamó don Fernando, casi cortando la oreja de su cliente en su sobresalto. «El hijo del gran jefe, aquí en Santa Fe, haciéndose pasar por un simple trabajador, espiando más bien». Sebastián bajó la voz hasta convertirla en susurro conspirador. «Seguramente reuniendo información para un ataque, y mi hermana, la pobre inocente, ha caído en sus redes como pajarito en trampa de cazador». La noticia se extendió por Santa Fe como fuego en pastizal seco. Para el mediodía, grupos de hombres se congregaban en las esquinas, sus voces creciendo en volumen y agresividad con cada repetición de la historia. Las mujeres se santiguaban y murmuraban oraciones, mientras cerraban con doble llave las puertas de sus casas y escondían a sus hijos en los sótanos. Sebastián observaba desde la ventana de la farmacia familiar cómo crecía la histeria colectiva que él mismo había plantado. Su padre, don Rodrigo, se paseaba nervioso por el local, frotándose las manos gordezuelas con una mezcla de preocupación y excitación. «Si es verdad lo que dices», murmuró el comerciante, «si ese indio es realmente el hijo de Nashoba, entonces tenemos en nuestras manos el arma perfecta para justificar lo que el teniente Morrison tiene planeado». «Es verdad, padre. Lo he visto con mis propios ojos». Sebastián fingió una expresión de dolor fraternal. «Isabela está perdida, corrupta por las artimañas de ese salvaje. Solo podemos salvarla exponiendo la verdad y librándola de su influencia diabólica». Don Rodrigo asintió gravemente, ya calculando mentalmente las ventajas que podría obtener de la situación. Si lograba presentarse como la víctima inocente de un engaño apache, podría ganar la simpatía popular necesaria para apoyar los planes de expansión del teniente Morrison. Su participación en los futuros yacimientos mineros quedaría asegurada, y de paso se libraría del problema de tener un yerno apache en la familia. «Prepara a los hombres», ordenó a su hijo. «Esta noche haremos justicia. Ese indio pagará por haber deshonrado a nuestra familia». Pero Sebastián tenía planes más elaborados que una simple paliza. En su bolsillo, los documentos que incriminaban a su padre en el asesinato de María Luz esperaban el momento perfecto para ser revelados. Su venganza sería total. Destruiría a Ayán, humillaría a Isabela y de paso se liberaría del peso de un padre cuya hipocresía había comenzado a resultarle insoportable. La trampa estaba tendida, los peones en posición, y el destino de todos ellos dependería de las decisiones que tomarían en las próximas horas. En las montañas lejanas, Nashoba sintió un escalofrío que no tenía que ver con el viento nocturno, como si los espíritus ancestrales le susurraran advertencias que su corazón de padre no quería escuchar. La llegada del gran jefe Nashoba a Santa Fe fue como la aparición de una tormenta en cielo despejado. No vino como habían imaginado los habitantes del pueblo, liderando una horda de guerreros sedientos de sangre, sino solo, montado en su caballo blanco de crines plateadas, vestido con las ropas ceremoniales que proclamaban su rango sin necesidad de palabras. Su presencia transformó el aire mismo de la plaza principal. Los comerciantes que momentos antes gritaban exigiendo justicia por la supuesta traición de Ayán,
Se quedaron mudos como estatuas ante la majestuosa figura que desmontó con la gracia de un hombre que había pasado toda su vida en comunión con caballos y viento. Nashoba medía más de 6 pies de altura y cada pulgada irradiaba la autoridad de quien había nacido para liderar. Sus cabellos plateados, trenzados con plumas de águila real y cuentas de turquesa sagrada, brillaban bajo el sol de mediodía como metal pulido. El manto de piel de bisonte que cubría sus hombros había sido curtido por generaciones de mujeres apaches, y en él estaban bordados los símbolos de poder que solo los grandes jefes podían portar. Su rostro, surcado por líneas que hablaban de decisiones difíciles y sabiduría ganada con dolor, permanecía imperturbable mientras sus ojos oscuros examinaban a la multitud que se había congregado para ver al legendario líder apache. «Vengo por mi hijo», declaró con voz que resonó sobre la plaza como trueno lejano. Sus palabras, pronunciadas en un español perfecto pero teñido del acento musical de su lengua materna, cayeron sobre el silencio expectante como piedras en agua quieta. «Vengo a escuchar las acusaciones que hacen contra Aiyán, hijo de Nashoba, príncipe de los apaches mezcaleros». Don Rodrigo se adelantó entre la multitud, su chaleco de seda empapado de sudor a pesar de la brisa fresca que bajaba de las montañas. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba mantener una compostura que se desmoronaba como arena entre sus dedos. «Gran jefe Nashoba», comenzó con voz que luchaba por sonar firme, «su hijo ha deshonrado a mi familia. Ha seducido a mi hija con engaños, haciéndose pasar por un simple trabajador cuando en realidad es un espía enviado para estudiar nuestras defensas». Nashoba bajó su mirada hasta posarla en el comerciante y don Rodrigo sintió como si un águila hubiera fijado sus garras en su alma. ¿Deshonrado? La palabra salió de los labios del jefe como una pregunta que exigía verdades, no excusas. «Explíqueme, comerciante de medicinas, ¿en qué consiste ese deshonor? Se ha encontrado secretamente con ella. Los han visto juntos en lugares apartados, comportándose de manera impropia para una señorita decente». Un murmullo se alzó entre la multitud, como el rumor de hojas movidas por viento inquieto. Algunos asentían con vigor, alimentados por los rumores que Sebastián había esparcido como semillas venenosas. Otros permanecían callados, incómodos ante la dignidad imponente del hombre que tenían ante ellos. Nashoba guardó silencio durante largos segundos, como consultando con fuerzas invisibles. Cuando finalmente habló, su voz tenía el peso de montañas ancestrales. «En mi pueblo, cuando un joven honra a una doncella con su compañía y ella acepta esa compañía por propia voluntad, eso se llama cortejo, no deshonor. ¿Acaso las costumbres de los blancos son tan diferentes? Es diferente cuando se hace con engaños». Sebastián se abrió paso entre la multitud, sus ojos brillando con una mezcla de alcohol y fanatismo. «Su hijo nos mintió sobre su identidad. Se hizo pasar por un simple cazador cuando en realidad es el heredero del poder apache. ¿Y desde cuándo es mentira que un hombre trabaje honestamente para ganarse el pan?» La pregunta de Nashoba cortó el aire como filo de obsidiana. «Mi hijo vino a su ciudad buscando medicina para su hermana enferma. Fue rechazado, humillado, tratado como animal. ¿Debía acaso proclamar a gritos su linaje para recibir el respeto que merece todo ser humano?» Las palabras del gran jefe cayeron sobre la plaza como lluvia sobre tierra seca, empapando las conciencias que habían permanecido cerradas demasiado tiempo. Algunas mujeres bajaron la mirada, recordando sus propias contribuciones al desprecio que habían mostrado hacia el joven apache. Algunos hombres sintieron que algo se removía en sus pechos, una incomodidad que tenía que ver con el reconocimiento de su propia mezquindad. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la lección. El teniente Morrison se adelantó,
su uniforme azul reluciente bajo el sol, la espada tintineando contra sus botas de cuero negro. Era un hombre que había construido su carrera sobre la idea de que la fuerza era sinónimo de razón, y la presencia del jefe apache representaba una amenaza directa a sus planes de expansión. «Gran jefe Nashoba», dijo con la voz entrenada para dar órdenes en campos de batalla, con el debido respeto, la presencia de su hijo en Santa Fe constituye una violación de los términos del tratado firmado el año pasado. Los apaches se comprometieron a permanecer dentro de los límites de su reserva. Nashoba giró lentamente hacia el militar y en sus ojos se encendió un fuego que hizo retroceder a Morrison un paso involuntario. «Teniente, ¿me está diciendo que mi pueblo no tiene derecho a comerciar en sus mercados? ¿Que no podemos comprar las medicinas que ustedes mismos fabrican con plantas que crecen en nuestras tierras ancestrales? Estoy diciendo que su hijo ha venido aquí con propósitos que van más allá del comercio legítimo». Morrison luchaba por mantener su autoridad ante un hombre que, sin armas ni uniforme, irradiaba más poder que toda su guarnición. Ha estado recopilando información sobre nuestras defensas, cortejando a nuestras mujeres, sembrando discordia entre nuestros ciudadanos. Cortejando a nuestras mujeres. La voz de Nashoba se volvió peligrosamente suave. ¿Desde cuándo el amor honesto se ha convertido en crimen? ¿Desde cuándo dos jóvenes que se eligen mutuamente cometen delito contra sus comunidades? Fue entonces cuando Isabela apareció en la entrada de la plaza, corriendo con las faldas alzadas y el cabello suelto ondeando como bandera de rendición. Su llegada causó un revuelo inmediato. Las señoras se santiguaron escandalizadas, los hombres murmuraron improperios, y su propio padre palideció como si hubiera visto un fantasma. «¡Deténganse!», gritó con voz que atravesó el murmullo de la multitud como flecha bien dirigida. «No permitiré que calumnien a un hombre inocente por el crimen de amarme». Se plantó en el centro de la plaza, entre su padre y Nashoba, sus ojos brillando con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Ya no era la señorita recatada que acudía a misa todos los domingos, sino una mujer que había encontrado su voz y estaba dispuesta a usarla sin importar las consecuencias. «Padre», se dirigió a don Rodrigo con una mezcla de dolor y desafío. «Tú hablas de deshonor, pero ¿qué honor hay en rechazar medicina a un hombre desesperado? ¿Qué honor hay en reírse del dolor ajeno?» Don Rodrigo intentó acercarse a su hija, pero ella retrocedió, manteniendo la distancia como quien se protege de una serpiente venenosa. «Isabela, no sabes lo que dices. Ese indio te ha embrujado. Te ha llenado la cabeza de ideas peligrosas». «¡Ah, no me ha embrujado nadie!» La voz de Isabela se alzó por encima del murmullo creciente de la multitud. «Ayan me ha enseñado lo que es el verdadero honor, la verdadera nobleza. Mientras ustedes juzgan por la ropa que uno viste, él juzga por el contenido del corazón». Sebastián, que había permanecido en silencio calculando su próximo movimiento, decidió que había llegado el momento de jugar su carta más poderosa. Sacó del bolsillo los documentos que había encontrado en el escritorio paterno, alzándolos como trofeo de guerra. «¡Hermana querida!», gritó con voz que destilaba veneno disfrazado de preocupación fraternal. «Si quieres hablar de honor, hablemos de todo. Hablemos de lo que nuestro querido padre le hizo a tu madre Apache». El silencio que siguió a sus palabras fue tan completo que se podía escuchar el latido del corazón colectivo de Santa Fe. Don Rodrigo se quedó paralizado como si hubiera sido alcanzado por un rayo, mientras Isabela sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», murmuró don Rodrigo, pero su voz había perdido toda autoridad, convirtiéndose en el susurro de un hombre que ve acercarse su perdición. Sebastián desplegó la carta con ademanes teatrales, disfrutando del poder que le daba tener a toda la plaza pendiente de sus palabras. «Estoy diciendo que nuestro respetado padre es un asesino
que mató a su propia esposa por defender a las mujeres apaches que llevaban medicinas a sus hijos enfermos. Leyó en voz alta los pasajes más incriminatorios de la confesión escrita de don Rodrigo, mientras la multitud escuchaba con horror creciente los detalles de la emboscada que había costado la vida a María Luz y a las mujeres que intentaba proteger. Cada palabra caía sobre la plaza como gota de ácido, corroyendo las certezas morales sobre las que se había construido la respetabilidad de la familia Mendoza. Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor como trompo descontrolado. Aunque ya conocía la verdad por su propio descubrimiento, escucharla proclamada públicamente la golpeó como puño de hierro en el pecho. Nashoba se acercó lentamente a don Rodrigo, cada paso resonando sobre las piedras como sentencia final. «Así que usted es el hombre que asesinó a María Luz», dijo con voz que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «La mujer que dio su vida defendiendo a las madres de mi pueblo». Don Rodrigo retrocedió hasta chocar contra la pared de su propia farmacia, sus piernas temblando como hojas en vendaval. Yo solo defendía la civilización. Ellas llevaban armas, llevaban medicinas para niños moribundos. La voz de Nashoba se alzó como tormenta sobre montañas. Y usted las mató por el crimen de mostrar compasión. Fue entonces cuando Ayllán apareció corriendo desde el almacén de granos, alertado por los gritos que llegaban desde la plaza. Su presencia transformó la escena como rayo que parte el cielo nocturno. Al ver a su padre enfrentando a la multitud hostil, se colocó a su lado sin vacilar. «Padre», dijo simplemente, pero en esa palabra estaba contenido todo el amor filial y la lealtad que habían definido su vida. Nashoba posó una mano sobre el hombro de su hijo, sintiendo cómo la tensión se disipaba ligeramente en su presencia. «Hijo mío, has cumplido tu misión más allá de lo que esperaba. No solo descubriste los planes de nuestros enemigos, sino que encontraste algo más valioso, encontraste el amor». Isabela se acercó a ellos, desafiando las miradas escandalizadas de la multitud. «Gran jefe Nashoba», dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Su hijo me ha enseñado el verdadero significado del honor. Si me acepta, estaré orgullosa de llamarlo padre». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre los álamos. Nashoba estudió el rostro de la joven, viendo en él los rasgos de su madre asesinada y la determinación férrea que había heredado de ella. «Hija de María Luz», dijo finalmente usando el nombre apache de la madre de Isabela, «tu madre murió defendiendo a mi pueblo. Será un honor que su hija se una al nuestro». Don Rodrigo se desplomó como saco vacío, el peso de sus crímenes aplastándolo finalmente. Sebastián, viendo que su plan de venganza se había vuelto en su contra, intentó escabullirse entre la multitud, pero fue detenido por el teniente Morrison, que necesitaba un chivo expiatorio para salvar su propia carrera. «Ayllán», Isabela tomó las manos de su amado, sin importarle ya las miradas de desaprobación. «¿Me perdonas por la sangre que llevó en las venas?» «No hay nada que perdonar», respondió él, llevándose sus manos a los labios. «El amor verdadero no conoce fronteras de sangre ni odios heredados». Epílogo. 5 años después, el viento susurraba entre los álamos que rodeaban la nueva casa construida en la frontera entre dos mundos, donde las tradiciones apache se mezclaban armoniosamente con las costumbres españolas. Isabela, ahora llamada estrella que canta por el pueblo de su esposo, mecía en sus brazos a su hijo pequeño, mientras contemplaba el atardecer que teñía las montañas de oro y púrpura. Ayllán regresaba del campo donde trabajaba junto a hombres de ambas culturas, construyendo puentes de entendimiento que parecían imposibles años atrás. Su amor había florecido como cactus en el desierto, hermoso a pesar de la aridez que lo rodeaba,
fuerte por haber nacido de la adversidad. En la plaza de Santa Fe, donde una vez reinó el desprecio, los niños mestizos jugaban libres bajo la mirada orgullosa de madres que habían aprendido que el amor verdadero trasciende las barreras que los hombres construyen con sus miedos. Don Rodrigo había muerto en prisión, llevándose a la tumba el peso de sus crímenes. Sebastián había sido desterrado, vagando por territorios lejanos con la carga de su odio como única compañía. Pero el amor había triunfado, como siempre triunfa cuando encuentra corazones lo suficientemente valientes para defenderlo. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.